Bienvenidos a Podcast Emaús. Otra vez estamos de vuelta con ustedes. Estamos en nuestra serie sobre frases de nuestra iglesia y estamos hablando de la segunda, sobre el eje de familia. De nuevo estoy otra vez con mis papás, Pastor Jorge y Pastor Minerva. Muchas gracias por ver desde Yo soy Cindy y estamos contentos porque la frase de hoy, yo siento que es una de esas frases que quizá no es tan sonada, o sea, que quizá alguien ahorita que la escuche va a decir como de, esa no la había escuchado. ¿Qué? O sea, yo no la había escuchado, pero es interesante. Incluso yo preparando este capítulo, yo decía como de, pero ¿cómo? Y la frase de hoy es, la familia es la primera escuela. Y hay una teoría en psicología que se llama, es la teoría psicosocial de Erikson. Y esta teoría habla de la infancia, principalmente se centra en la infancia. Tiene ocho etapas. Y la primera que tiene se llama confianza versus desconfianza y comprende de los 0 a los 18 meses, o sea, los primeros meses de vida de los niños, ¿no? Y esta etapa establece que muchas veces ignoramos como las necesidades o que realmente algo valioso se está gestando en los niños de esa edad, porque decimos, bueno, es un niño, es pequeño, no se da cuenta de nada, pero esta fase de confianza versus desconfianza establece que aún a esa temprana edad, los pequeños ya están creando su visión del mundo, o sea, ellos están formando su propio criterio del mundo, y ese criterio se va a empezar a formar basado en confianza versus desconfianza de quién, de su familia, claro, de sus cuidadores, ¿no? Su primer entorno. Exacto, su primer entorno, de sus cuidadores. Si los niños están expuestos a cuidadores que son erráticos, volátiles, inmaduros, eso va a afectar al niño y va a tener un criterio de que el mundo es así. El mundo es así. Sí. El mundo es volátil, el mundo es inseguro. Pero si el niño, sus primeros cuidadores aprenden y saben atender sus necesidades con amor, con asertividad, dándole estabilidad, dándole confianza, su criterio se va a ir formando así. Y esa etapa de los 0 a los 18 meses afecta porque incluso en sus relaciones futuras el niño va a ser o inseguro o seguro. Claro. Entonces eso trata confianza versus desconfianza, ¿no? Entonces, antes de que el mundo tenga un efecto en nosotros, lo tiene nuestra familia. Así es. Por supuesto. Es sumamente valioso esto porque si vamos a decir que la familia es la primera escuela, lo importante es qué estamos enseñando, claro. qué estamos modelando. Dice el sabio Salomón en Proverbios 22:6, instruye, enseña, capacita al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Claro. Por eso es que la familia es la primera. Claro. Pues mi pregunta es, dinos tu comentario. Desde la perspectiva bíblica es la familia. Claro. Sí. No, y creo que todos podemos estar de acuerdo en que tenemos heridas que vienen desde nuestra familia. Antes de que te acuerdes de lo que te hacían en la escuela, o por ejemplo si ya eres mayor, como fracasos laborales, relaciones amorosas fallidas, amistades fallidas, el primer efecto lo tuvo tu familia, ¿no? Sí, pero la familia es la primera escuela. Pero yo quiero preguntar a ustedes ¿pero de qué? O sea, ¿qué deberíamos estar aprendiendo de nuestra familia? ¿Qué nos deberían estar enseñando? Bueno, como dije hace un momento, instruye al niño en su camino. Algo bien curioso que ocurre y que yo lo puedo contar
como padre de 3 hijos, es que tú consideras, vamos a coincidir, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando nació Iván y que cuando orábamos por él, tú decías, él tiene esto? Sí. Y que hoy vemos en él un líder, Claro. alguien que puede guiar, alguien que puede dirigir. Cuando nació Edgar, me acuerdo que yo lo enseñé a leer a los 3 años, 3 años y medio, y veíamos algo especial en él con el tema de libros, literatura. Y hoy él está concluyendo ya sus estudios en literatura. Sí. Cuando vimos a Cindy, decíamos, ella tiene un don, ella puede cantar, ella puede profetizar, y son dones que están en ella. Entonces, Así es. ¿qué enseña la familia? Enseña vida, enseña proyectos de vida. Okay. Entonces, tú como padre, tú como madre, nuestros amigos que nos están oyendo en el podcast, la iglesia Emaús, tú como padre, como madre, hay cosas dentro de tu ser que Dios puso y que Dios te da a discernir, a percibir para tus hijos. Fórmalos en eso. Qué tremendo. No, es lo que tendría que ser, Sí. la identidad, lógicamente. Sí, obviamente, la identidad. Y yo creo que cuando vemos a nuestros hijos, vemos a la familia que Dios nos dio desde un ángulo integral, que somos personas que tenemos emociones, que somos parte de una sociedad, ¿sí? Que también tenemos un espíritu, es fomentar, es cuidar, es proveer para que esas áreas se vayan fortaleciendo, se vayan formando. Pero aquí hay algo que es como una controversia, ¿no? Al menos yo lo veo desde la perspectiva de madre, que puedo verla ahorita que ya mis hijos son adultos, los 3, que no tenemos un manual para enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? No tenemos un manual para decir, ok, era así y yo no lo hice así. Hoy me doy cuenta de estas cosas y trato, no importa que aunque ya tengan mis hijos la edad que tienen, ¿verdad? Nuestros hijos, 31, 28 y 23, no importa. Quiero remediar las cosas que en su momento no tuve las herramientas para dar, pero estoy consciente que mientras yo tenga vida y el Señor me preste a mis hijos, siempre será una escuela, la vida será una escuela para enseñar a los hijos. Entonces, yo creo que los valores como el amor, el respeto, el cuidado, ser buenos ciudadanos, por ejemplo, aprender a enseñarlos a que respeten a las autoridades, enseñarles que amen a Dios, que teman a Dios, que amen a su iglesia, ¿verdad? Que amen a la familia de la fe, a su prójimo, que también tengan cultura, que puedan estudiar, prepararse profesionalmente. Todos esos valores yo los seguiré inculcando y los seguiremos inculcando siempre, ¿verdad? Los seguiremos inculcando siempre, ¿sí? Porque siempre, si uno como papá, como mamá, se da cuenta que tienes carencias en algunas áreas, pues yo también comprendo que mis hijos, nuestro mundo ya no es diferente y que tenemos ya no es igual, ya no es igual, y que tenemos carencias que suplir. Por supuesto. Y quiero que hablemos un poco más hacia los padres, porque como tú lo acabas de decir, o sea, ustedes ya tienen una familia donde todos sus hijos son adultos, claro. Ya somos adultos, pero entonces ahora su papel está cambiando en nosotros, ¿no? Claro. O sea, ya ahora su paternidad, su maternidad se ve distinta, ¿no? Y Iván ya es casado, claro. por ejemplo. Sí. Ya no pueden ustedes como que agarrar, regañar o castigar, ¿no? Ya es más con el ejemplo. Ya es más, exacto. ¿Recuerdo? Entonces ustedes se van más como, ya Sí. tienen un papel más como un coach, ¿no? Como, Sí. como te aconsejo, pero yo ya no te puedo decir exactamente qué haces. Y nuestros hijos hacen demandas. Recuerdo que en una ocasión Iván era soltero todavía y lo recuerdo bien que era un cumpleaños tuyo, hija, y que íbamos a ir, no sé si a algún parque recreativo, a llevarte, a ver alguna película, pero obviamente, Siempre era de las fiestas. Pero obviamente en tu contexto de niña, no una película seguramente de tu edad, de niñas, exactamente. Ajá. Y íbamos a ir al cine, pero Iván como que dijo como que yo no tengo ganas de ir, yo no quiero ir. Y, mamá, no te preocupes, tú tranquila, lo que yo quiero llevarme de esta familia, de esta casa cuando yo me vaya, mamá, es un buen modelo de matrimonio.
como diciendo, no te preocupes. Ya era por las otra cosas. su Sí, expectativa. ya estaba en preparatoria. O sea, ya estaba viendo la vida desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Eso a mí me cimbró muchísimo. Wow. O sea, mi hijo me hizo una demanda. O sea, yo quiero llevarme de aquí un modelo de matrimonio bueno, mamá, que teme a Dios. Claro. Entonces, Y por ejemplo, o sea, como tú dices, los papás no vienen con un manual. no. Entonces, ¿en qué pueden depender? Obviamente en la palabra de Dios, Claro. pero también en la experiencia de personas que van más adelante que ellos, ¿no? Sí. Y ustedes van más adelante que muchas personas de nuestra iglesia, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué consejo le darían a papás sí. que están batallando en aprender? Porque siento que muchas veces los papás sienten la carga de yo tengo que saberlo todo, Sí. porque soy papá. Ok. Creo que es cierto, o sea, mira, primero que nada, no pretendas saber lo que no sabes, ¿no? Eso es lógico. Algo importante y que tiene que ver con la conexión de las generaciones. Cada generación batalla con su generación inmediata, es decir, con sus padres, Sí. ¿no? Y a su vez, cada generación que está creciendo ve las deficiencias de la siguiente generación y así es un círculo vicioso. Por ejemplo, cuando yo era muy joven, yo decía a mi mamá que aburrida, que inexperta, no le sabe, y hoy mis hijos me podrán decir a mí que aburrido, que inexperto, no le sabe a la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer? Bueno, hay que sanar las grietas generacionales. Se puede, la Biblia lo dice. Dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, ¿no? Dice el profeta Malaquías, y el corazón de los hijos a los padres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros por eso decimos también otro de los valores que queremos ser una iglesia que conecte generaciones. Hablaremos más adelante de eso. Pero yo creo que el consejo que darían a los padres es, tratemos de ser empáticos, ¿no? Y de ponernos en el lugar de nuestros hijos. Nuestros hijos hoy están viviendo y están enfrentándose a un mundo que ya nosotros, de alguna forma, cuando éramos muy jóvenes, no nos tocó. Así es. Por lo tanto, tenemos que ponernos y tenemos que contextualizarnos al papel y a las circunstancias que nuestros hijos están viviendo, hijos y nietos, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es el consejo que yo daría, porque a veces nos ponemos ya en papel de no, todo está mal y queremos ser como el juez y el capataz. Sí. Ese peinado, no, yo cuando era de 15 nunca me peiné así, ese pantalón nunca lo usé así cuando era de 12 años, esos tenis nunca me los puse, no porque no había, no porque no existían, o no porque la razón que haya sido. Claro. Entonces vamos a conectarnos. Y una vez, por ejemplo, me acuerdo que a Iván y a Edgar les dio por el pelo largo. Cargar el pelo largo. Ajá, ¿no? usar el pelo largo. Y recuerdo que yo no le dije nada. Fíjense pues la gracia, yo creo, de Dios. Yo nunca le dije nada. ¡Ey, peludo, mechudo, córtate! No. Y recuerdo que alguien de la iglesia me preguntó, oiga, ¿y usted que es pastor no le va a cortar el pelo a sus hijos? Le dije, no. Alguien de la iglesia. Le dije, no. ¿Por qué? Porque ellos se lo van a cortar solito más adelante. Dicho y hecho. Hoy Iván, pelo muy corto, Edgar, pelo muy corto, y ya no tardó mucho, como que fue una moda pasajera, sí, y ya. Tranquilo, sí. no se acelere, Claro. no se desgaste, sean sabios, cubran a sus hijos en oración. Así pero es. algo importante que yo diría, otro consejo que daría a los padres, ahorita te permito, sería no tomes decisiones por ellos. Como si ya son adultos. Ok. ¿Sí? Si es un bebé, obviamente tú tomas todas las decisiones. Pero si es ¿Hasta qué edad se puede tomar una decisión por un hijo? Cada caso sería muy particular, pero cada caso sería muy específico. A lo que me refiero es que muchos padres quieren seguir tomando decisiones hasta por hijos casados. O cuando ya tienen la mayoría de edad que legalmente ya tienen derechos propios, que ya, si nosotros nos metemos, ya nos aplican los derechos, ¿verdad? No, ya soy mayor de edad, ya no tienes que
O sea, ya no necesito tu opinión o X o Y. Pero sin embargo, cuando el hijo mayor de edad te dice, te honra, por ejemplo, Iván nos honró cuando se casó hasta el último momento y no tomó decisiones sin tomarlas en cuenta. Desde el contexto de que no tomemos decisiones por ellos ya cuando son mayores de edad, Sí, cuando ya claro. Pero lo que yo quería comentar era que hay personas o hay padres que quieren como que seguir mandando en la vida de sus hijos en cada aspecto. Hay cosas que ya no. Hay decisiones que van a ser de ellos y que ellos lo van a tener que tomar y que tú como padre amoroso vas a tener que acompañarle, incluso permitirle fallar en algún momento, porque eso le va a fortalecer como un ser humano, incluso. Estar ahí, ¿verdad? Estar para ahí. cuando nos necesiten. Claro. O sea, muy bien. Sí. ¿Y tú querías comentar algo Sí, más? yo quería comentar esto de lo que tú nos estás preguntando, ¿verdad? ¿Cómo criar, cómo enseñar, cómo educar? Y yo creo que algo que si yo tuviese la oportunidad de que ustedes, tú, mis hijos, Iván y Edgar, volvieran a nacer, yo creo que me encantaría poner en práctica, la Biblia la he puesto en práctica siempre, pero hoy hay tanto material, por ejemplo, de educación cristiana que nos ayuda tanto, y un libro que yo creo que a mí me ha ayudado muchísimo es el libro de los 5 lenguajes del amor. Claro, no lo tuvimos. Porque no lo tuvimos y tratamos a los hijos por igual. Los golpeamos, les gritamos, les decimos, los castigamos de la misma manera. Y una vez leí que el castigo sin amor, ¿verdad? La corrección sin amor es castigo. Y entonces yo, pensando en todo ese aprendizaje con este libro, me di cuenta que a lo mejor sí fui más, castigué más que formar. Porque no tenía más herramientas, eran golpes, eran gritos, eran este tipo de cosas, ¿no? Pero cuando leemos ese libro, que es un escritor cristiano, Gary Chapman, él habla muy bien de los que hay 5 lenguajes básicos que los seres humanos tenemos, ¿verdad? No que los tengamos los 5, pero que cada uno debe identificarse con uno de esos lenguajes como el más a los fuerte. padres nos corresponde identificar qué lenguaje del amor tiene nuestro hijo, nuestra hija. Para poder llenar su tanque emocional de los hijos, porque la carencia mayor creo que tienen las generaciones hoy es la fuerza moral, porque dañamos, ¿verdad? Desgastamos sus emociones, no tratándolas, no fortaleciéndolas, no nutriéndolas, como decía el escritor Gary Chapman, no llenando su tanque emocional, porque nunca hablamos, no nos comunicamos con ellos en el lenguaje de amor que para ellos es significativo. Entonces, yo aconsejaría eso a los padres que nos están escuchando, ¿verdad? Sí, conozcan. Sí, que tomes la Biblia. Nos da la Biblia, nos da a nosotros el derecho, ¿verdad?, de instruir a los hijos. Dice, instruye, está hablando en un contexto. No el derecho, es una responsabilidad. La responsabilidad de instruir, exactamente. Y en escuela emocional, si nosotros no llenamos su tanque emocional, en otro espacio el mundo los va a llenar, la sociedad lo va a llenar, ¿verdad? Los amigos lo van a llenar, y a lo mejor no lo van a llenar de la manera que nosotros sepamos que les va a ayudar a construir un estado emocional saludable. Claro. Y aparte, porque cuando un hijo no se siente conectado, es difícil que reconozca todo. Exactamente. Entonces, sí, es que para mí esa herramienta me ayudó muchísimo. Ahorita vuelvo a repetir, y perdónenme que insista en esto, pero ya son adultos, hija, mis hijos, tú, mis hijos, pero no quito el dedo del renglón, de buscar las formas ahorita que sabemos en nuestra casa, porque trabajamos en eso de conocer el lenguaje del amor de cada uno, tratar de llenar el tanque emocional. Porque creo que ese es un conector, ¿verdad?, con lo que dice la profecía de Malaquías: Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos. Entonces ustedes dirían, ser empático pero sabio, no quieras tomar todas sus decisiones por ellos en algún momento. Obviamente si tienes hijos pequeños, claro, tú debes seguir tomando decisiones para su formación, y conócelos, gánate su corazón. Sí, conoce su lenguaje de amor. Instrúyete a ti mismo, capacítate. Hoy hay buenos materiales. Yo recomiendo mucho todo lo de enfoque a la familia, y tiene página en YouTube también, buenísimos los materiales, si quieren, para tratar con adolescentes, con niños pequeños, con niños ya casados, con hijos ya casados, etc.
Y eso es muy, muy bonito, que uno mismo se vaya Claro. instruyendo, capacitando. Claro, pero ahora hablemos como a los hijos, ¿no? Porque para los hijos también, o sea, cuando estás en una familia todos tenemos nuestra parte, ¿no? Claro. Pero para los hijos batallamos incluso, porque una cosa, por ejemplo, es que tengas tal vez un mal padre, ¿no? Pero lo difícil es que la Biblia no nos manda a honrar cuando sintamos que alguien se lo merece, Exacto. ¿no? Claro. Cuando yo sienta que me cae bien y como, hoy te voy a hacer, porque hoy como que estás Hoy te siendo portaste chido, bien. ¿no? Hoy has sido chido conmigo. No, la Biblia nos manda a honrar a nuestros padres. Entonces, ¿cómo puede aprender un hijo y sacar algo valioso de su familia? Sí, adelante. ¿Cómo, perdón? ¿Cómo puede aprender un hijo de su familia? O sea, sacarle algo valioso a su familia, pues, o sea, cuando estás en el papel de hijo todavía. ¿Y qué te parece si esa pregunta la contestas tú como hija? Pues yo creo que pues yo soy la más pequeña de nuestra familia, pero para mí creo que al menos en la edad de la que yo estoy, la edad de la que yo estoy, 23 años. 23 años, y yo creo que se lo podría hablar mucho más a si hay adolescentes escuchando. Tú tienes que entender que tus papás son personas con inseguridades, con un pasado, con dolores, con sueños incluso y deseos igual que tú. Y para mí como que eso a mí me ha abierto mucho los ojos, ¿no? Como que verlo, humanizarlos a ustedes, porque siento que gran parte de ser hijo es que tus papás muchas veces son tu todo, ¿no? No, es que es mi papá, o sea, como que es mi héroe, ¿no? Y es perfecto, ¿no? O lo idealizas, o incluso, claro. y por eso sus errores duelen más, Claro. porque los idealizaste, ¿no? Porque tú dices, no, es que tú te supone que tú debías ser perfecto, ¿no? Pero no lo son, no lo son, y para mí eso es lo que a mí más me ha servido, al menos en esta temporada, aprender más de ustedes y a honrarlos más. Y incluso apreciarlos más, ¿no? Porque yo estoy en una temporada igual de transición donde ya, por ejemplo, ya tengo novio, estoy pensando en otros proyectos, ¿no? Y sí me pongo a pensar muchas veces como de qué es lo que voy a sacar de bueno de mi familia, ¿no? Claro. Qué es lo que voy a aprovechar. Y para mí lo que más me ha ayudado en este momento al menos es humanizarlos a ustedes. Claro. Humanizarlos de que ustedes tienen sueños, tienen deseos, tienen inseguridades, tienen carencias, Claro. y que yo los debo honrar porque han tomado un reto valiente que es criar a 3 personas, y eso no es nada fácil. En serio, a los hijos que están escuchando, si ustedes creen que criar a alguien es fácil, yo no me quiero, y no los juzguen ahorita, porque si tú decides tener hijos, formar una familia, después te va a tocar a ti que te juzguen, y va a ser muy difícil. Entonces los retos van a ser diferentes. yo prefiero entonces ser amable con ustedes, honrarlos, respetarlos, su punto de vista, su estilo, por ejemplo, cómo se visten, o sea, luego les doy tips, pero pues no trato como de... Imponerlos. Por ejemplo, luego tú me preguntas de la ropa, ¿no? De ¿te gusta esto? Y yo, ¿te gusta a ti? Porque no te puedo cambiar a ti porque es tu estilo, ¿no? Eres tú, entonces respeta a tus papás porque son personas tal como tú lo eres. Para mí eso es lo importante. Ahí está la palabra honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y tú lo dijiste al principio cuando planteaste la pregunta. No es si nos caen bien, no es si nos sentimos a gusto, es un mandamiento de Dios, y es un mandamiento además con promesa. Entonces claro. yo me sumo a esa frase de querer amar y honrar a nuestros padres. Y yo diría esto, igualmente así como le dije a los padres que hay que buscar conectarse, tú como hijo, si estás en la posición de hijo y eres un adolescente, eres un joven, busca conectarte con tus padres. Es decir, piensa, tú eres inteligente, piensa por un momento, ¿cómo era en los tiempos de mi papá, de mi mamá? ¿Qué había? ¿Qué no había? Lee, indaga, pregunta y conéctate con ellos. Ese es el consejo que yo daría. Sí, no, incluso por ejemplo, yo lo pienso y digo, ay, cuando yo ya no pueda ir a casa de mis papás cuando quiera o así. Entonces también, por ejemplo, conecta con tus papás. Estoy segura de que a veces tus papás te invitan a hacer cosas y tú les dices que no. Y quizá por nada importante, porque no sé,
Si quieres salir a jugar con tus amigos es importante, pero también lo puedes hacer otro día. Si tu mamá te invita a cocinar con él o tu papá a arreglar algo con él, hazlo, porque un día ya no vas a poder hacerlo cuando tú quieras, ¿eh? Exacto. Entonces aprecia esos momentos. Y a ver, vamos a terminar diciendo como de formas rápidas de cómo otorgar gracia los unos con los otros. ¿Quién empieza? Si quieres empiezo yo. Va. Ya. Va, Ok. va. Por ejemplo, para mí una forma de otorgar gracia de mí hacia ustedes, por ejemplo, es eso. No criticar sus gustos, sus formas, sino respetarlos, incluso aunque a veces no esté de acuerdo. Pero no porque no esté de acuerdo tenemos que pelear al respecto. No, a veces no me sale bien y si terminamos peleando, pero para mí esa sería una forma de otorgar gracia, no criticarlos a ustedes. Gracias. Vas. Ok. Yo una forma de otorgar gracias para mí es aceptar que yo no tengo la verdad absoluta, que lo que para mí es verdad, no en el sentido, yo creo que la Biblia es, En un sentido no moral. es negociable, la Biblia Sí. no es negociable, Claro. ¿verdad? Y lo sabe, y lo sabe que la Biblia no es negociable, ¿no? Pero que cometemos errores. A veces uno papá puede aferrarse, no, es que es tu papá y me tienes que escuchar y tienes que hacerlo porque, pero a veces no siempre hacemos lo correcto. Y para mí una forma de otorgar gracia es admitir yo misma no tengo toda la verdad Claro. absoluta, que tengo que trabajar en ser tolerante, en ser empática. Está bien. Sí. Yo diría una que a lo mejor no va a sonar muy famosa, no me van a dar el Oscar por eso, pero no imponer la autoridad, sino ganarse el corazón. Ok, muy bueno. ¿Por qué? Porque a veces los padres queremos, eres mi hijo y me respetas, ¿no? Claro. Cuando sé que es un poco más largo ganar el corazón del niño. Sí. Y eso es más difícil. Imponer con gritos mi autoridad es una vía muy corta, Sí. pero a la larga pierdes el corazón del niño. Y Dios nos está llamando hoy a conectar generaciones y la forma es ganar el corazón. ¿Cómo ganas el corazón? Cuando no impones autoridad, sino cuando ganas respeto. Wow. Primero ganarte respeto. Wow. Y así te vas Oh, a tener la qué autoridad. profundo y tan hermoso este tiempo, la verdad. Pues llevas a la palabra. Claro que sí. Queremos terminar este podcast y agradecer a todos y orar a Dios que nos ayude a ser mejores padres, Sí, mejores hijos. Dice la Biblia, quiero leer una porción de la Biblia que está en Isaías 32:17, que dice que y el efecto de la justicia será la paz y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Sabes yo qué quiero que oremos? Que Dios nos dé gracia a los padres Sí. para traer de nuevo la justicia al hogar, ¿verdad? Por lo que no construimos por falta de herramientas, no podemos construir. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a traer de vuelta la justicia, que nos va a proporcionar la paz, no importa la edad que tengan nuestros hijos. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que la paz es el efecto de la justicia, es el efecto de hacer lo correcto, de hacer lo adecuado, de hacer lo que tu palabra nos manda acerca de los hijos y viceversa también de los padres, Señor. Oro que vuelvas al corazón de los padres la justicia, Señor, para que podamos cosechar la paz en nuestras generaciones. Oro que traigas perdón en el nombre de Jesús a nuestros corazones, Señor. De verdad, esta oración va acompañada de un arrepentimiento genuino. Perdóname, Señor, por las veces que usé la vara para castigar sin amor. Perdóname, Dios, y trae sanidad a la vida de mis 3 hijos. Y cualquier padre que nos está escuchando y que se está identificando con esta palabra y con el mismo dolor, oro de la misma manera que Dios te dé sanidad, que el Espíritu Santo nos dé gracia, nos llene de gracia y nos capacite para amar a nuestros hijos de tal manera que ellos vuelvan su corazón a Dios y a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y declaro, Señor, que los padres somos una generación aprendiz de la justicia con las ansias de la paz tuya, Jesús. Bendigo a cada persona que hoy nos oye, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pues muchas gracias por estar aquí conversando hoy sobre la familia es la primera escuela. Así es. Pongamos en práctica todo lo que Sí, escuchamos en este súper capítulo. hermoso. La familia es una escuela, así que vamos a hacerlo con amor. Nos Amén. vemos. Bye. Bye.